El palacio flotaba en el vacío como alquitrán congelado, captando la luz de 1000 soles distantes. Dentro de sus salones de cristal, representantes de toda la galaxia esperaban en una fila que se extendía por kilómetros. Cada uno aferraba su tributo, esperando que este año fuera diferente, esperando que el emperador dragón finalmente los mirara con algo más que fría indiferencia. Dasbón ya lo había visto todo antes. 8.000 años de regalos, promesas y súplicas desesperadas que alguna vez se sintieron. Desde su trono de material estelar colapsado, observó cómo se acercaba a otro embajador. Este pertenecía a los Belcrín, una especie conocida por su dominio sobre los metales vivientes. La criatura colocó una escultura a los pies de su trono. El metal se movía como mercurio líquido, formando figuras que contaban historias de guerras antiguas y amores olvidados. La obra había requerido 3 generaciones para completarse. Dasbón le echó un vistazo durante quizás 2 segundos antes de agitar su enorme garra en señal de desdén. El rostro del embajador se ensombreció, pero hicieron una reverencia y se retiraron. Luego llegaron los Ort, seres que existían parcialmente fuera del tiempo normal. Su regalo fue un cristal que mostraba 17 futuros posibles, cada uno de los cuales se ramificaba en infinitas variaciones. Habían sacrificado la estabilidad de su propia línea temporal para crearla. Los ojos de Draasbón, de un color galáctico, pasaron por alto la imagen sin interés. Otra ola, otra esperanza frustrada. Los Kejin llegaron con músicos que podían cantar en dimensiones que los humanos aún no habían descubierto. Su actuación hizo vibrar la realidad misma con belleza. Colores sin nombre danzaban en el aire. El emperador dragón mantuvo los ojos cerrados durante todo el suceso. Cuando terminaron, les hizo un gesto para que se fueran sin decir palabra. Yo, en la parte de atrás del salón de homenajes. El director Hayes observó este desfile de rechazos con creciente temor. Le temblaban ligeramente las manos mientras revisaba el pequeño recipiente que contenía la ofrenda de la tierra. Minerales raros, bases de datos culturales, muestras genéticas de la diversa vida de la Tierra. Cosas que parecían valiosas cuando salieron de casa, pero que ahora parecían basura comparadas con el metal viviente y los cristales temporales. La esperanza de los errantes de la nave colonial pendía en órbita, dañada y desesperada. 3000 personas dependían de que Hayes consiguiera el permiso para establecerse en este sector. Necesitaban suministros. Necesitaban seguridad. Necesitaban esperanza. Y Hayes no tenía nada que ofrecer que pudiera interesar a un ser que había visto todo lo que el universo podía crear. «Nos toca a nosotros», susurró su ayudante. Una joven nerviosa llamada Patricia. «Señor, ¿qué hacemos?» Hayes no tuvo respuesta. La humanidad solo llevaba 2 generaciones viajando entre las estrellas. Eran niños comparados con esas civilizaciones antiguas. Niños con los bolsillos vacíos intentando comerciar con reyes. En algún punto de esa misma órbita, pegada a una ventana de observación de la nave colonial, Lily, de 11 años, contemplaba el palacio brillar en la oscuridad. Apretó con fuerza su gastado cuaderno de bocetos contra su pecho. El libro había pertenecido a su madre antes del accidente de navegación que les costó la vida a ambos padres hace 6 meses. Ahora solo le quedaban de ellos, llenos de sus propios dibujos que la ayudaban a calmar las pesadillas. Antes había dibujado el palacio, intentando plasmar cómo algo tan bello podía sentirse tan frío. Luego dibujó algo más, algo que provenía de un sentimiento que no podía definir con exactitud. Un recuerdo de su padre leyéndole cuentos antes de dormir sobre dragones que protegían las aldeas en lugar de quemarlas, sobre seres poderosos que elegían la bondad en lugar de la crueldad. Lily sabía que no debía abandonar el barco. No se permitía la presencia de niños pequeños cerca de la ceremonia de homenaje. Pero algo la atraía, insistente como un susurro. Se escabulló de su guardián durante un cambio de turno y tomó una lanzadera que se dirigía al palacio con suministros que yo, en el salón de tributos, adelanté con mi pequeña delegación.
Las escamas del emperador dragón cambiaban de colores que no existían en el espacio normal, fluyendo desde un púrpura intenso hasta tonalidades imposibles de verde. Sus ojos contenían galaxias. Su presencia hacía que el aire se sintiera pesado, como si la gravedad misma se curvara a su alrededor. Hayes comenzó su discurso. Habló de la Tierra, de la historia de supervivencia y crecimiento de la humanidad, de cómo habían superado guerras y desastres para finalmente alcanzar las estrellas, de la nave colonial llena de familias que soñaban con un nuevo hogar. Su voz era firme, pero su corazón latía con fuerza ante la certeza del fracaso. Presentó los minerales, las bases de datos, las muestras genéticas. Incluso mientras hablaba de su valor, podía ver que no significaban nada. El emperador dragón examinó una de sus propias garras, aburrido hasta la saciedad. Sus asistentes de la corte, dragones más pequeños llamados el ala menor, cuchicheaban entre sí con un desprecio apenas disimulado hacia estos primitivos recién llegados. Hayes sintió que su oportunidad se le escapaba de las manos. 3000 vidas dependían de él, y había traído regalos que no podían interesar a un ser dueño de planetas. Intentó pensar en algo más que decir, alguna manera de hacer comprender a aquella criatura ancestral la desesperación humana. Fue entonces cuando Lily entró en el pasillo. Los guardias se movieron inmediatamente para interceptarla, pero algo los hizo detenerse. Quizás fue su forma de caminar, pequeña y sola, pero sin miedo. Quizás fuera por cómo aferraba su cuaderno de bocetos como si guardara preciosos secretos. Quizás se debía simplemente a que nunca ocurría nada inesperado en estas ceremonias, y la extrañeza de todo ello paralizaba a todos. Lily pasó junto a Hayes, junto a las ofrendas dispersas, hasta llegar a la base del trono que se alzaba sobre ella como una montaña. Ella alzó la vista hacia Draasbón con ojos que habían visto la pérdida, pero que aún no habían aprendido la amargura. La mirada del emperador dragón cambió por primera vez en décadas. El cambio fue radical, no solo una mirada de desdén. Miró a aquella pequeña niña que estaba ante él sin regalos ni discursos, sosteniendo únicamente un sencillo libro. Toda la sala guardó silencio. Incluso las armonías dimensionales que llenaban constantemente el palacio parecían contener la respiración. Lily abrió su cuaderno de bocetos en una página que había marcado y lo levantó para que el emperador pudiera verlo. El dibujo no tenía nada de especial según los estándares galácticos. Solo lápiz sobre papel, básico y sencillo. Pero demostró algo que nadie le había ofrecido a Draasbón en 8.000 años. Demostró que no recibía tributo, sino que brindaba refugio. Un gran dragón se acurrucaba protectoramente alrededor de las criaturas más pequeñas que dormían plácidamente bajo su ala. Sin acobardarse por el miedo, sin ofrecer tesoros, simplemente descansando, a salvo y abrigados. Por primera vez en la memoria reciente, el emperador dragón se levantó de su trono. El suelo cristalino bajo los pies de Draasbón se agrietó ligeramente al moverse. Los funcionarios judiciales retrocedieron tambaleándose, con la sorpresa reflejada en rostros que habían olvidado cómo mostrar asombro. Los guardias se quedaron paralizados con las armas a medio levantar, sin saber si proteger al niño del emperador o al emperador de esta violación sin precedentes del protocolo. Hayes sintió que su corazón se detenía. Su pequeño intento de diplomacia acababa de ser destruido por un niño huérfano con un cuaderno de bocetos. La colonia estaba condenada. 3000 personas serían expulsadas al vacío porque una niña pequeña no pudo seguir reglas sencillas. Pero Draasbón descendió de su trono con movimientos que parecían doblar el espacio mismo. Su enorme figura debería haber sido aterradora de cerca. Cada una de sus escamas era más grande que todo el cuerpo de Lily. Sus garras podían desgarrar los agujeros de los acorazados. Su aliento podía incendiar atmósferas. Sin embargo, de alguna manera, al bajar su enorme cabeza para mirar el dibujo que ella sostenía, parecía más curioso que peligroso. ¿Por qué dibujaste esto? Su voz resonó a través de dimensiones que los humanos apenas podían percibir. Las palabras parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez.
Lily no se inmutó. Ella ya había perdido todo lo que le importaba. ¿Qué era una cosa más aterradora en un universo repleto de ellas? Llevo todo el día viendo cómo la gente te trae cosas, dijo con voz baja pero clara. Cosas realmente caras. Cosas que tardaron una eternidad en hacerse. Pero pareces triste, no aburrido. Mi madre solía decir que las personas más tristes son las que lo tienen todo menos lo que realmente importa. Varios funcionarios judiciales la miraron con tono formal, sintiendo un profundo asombro. Una de las salas menores avanzó claramente con la intención de eliminar a ese humano irrespetuoso, pero Duskbone la detuvo con un leve movimiento de su cola. ¿Crees que estoy triste? Los ojos galácticos del emperador se clavaron en ella con una intensidad que hacía que la realidad resplandeciera. Lily asintió. Mis padres fallecieron hace 6 meses. Ahora sé qué aspecto tiene la tristeza. No está llorando todo el tiempo. A veces, simplemente es estar cansado de todo, de estar solo, incluso cuando hay gente alrededor. El salón estaba tan silencioso que Hayes podía oír los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Eso era todo. Era aquí donde el emperador dragón se enfurecía al ser analizado por un niño, y donde destruía a la delegación humana por tal insulto. En cambio, sucedió algo imposible. Duskbone se acomodó en el suelo, haciéndose más pequeño, menos imponente. Su voz se hizo más suave, aunque aún conservaba esa cualidad multidimensional. ¿Cómo supo que debía atraerme de esta manera, ofreciéndome refugio en lugar de recibir tributo? Lily volvió a mirar su dibujo como si lo viera por primera vez. Mi padre solía leerme cuentos sobre dragones que protegían las aldeas. Dijo, las cosas más fuertes no necesitan demostrar su fuerza. Pueden elegir ser gentiles porque nada puede obligarlas a ser de otra manera. Pensé que tal vez estabas cansado de que todos te trataran como si fueras poderoso. Quizás ya nadie te ve. Solo el trono, el palacio y las partes que dan miedo. Hayes quería detener a Lily para disculparse profusamente y tratar de remediar de alguna manera este desastre, pero no podía moverse. Ninguno de ellos pudo, porque el emperador dragón miraba fijamente el sencillo dibujo del niño como si fuera lo primero nuevo que veía en milenios. Tengo 8.000 años, dijo Duskbone. Finalmente, he acumulado una riqueza incalculable. Armas que podrían destrozar hijos. Conocimiento que es anterior a la mayoría de las civilizaciones. Los seres viajan a través de la galaxia para traerme sus mejores creaciones. Y no he querido nada de eso en los últimos 3.000 años. Levantó una de sus enormes garras, y con una delicadeza imposible, tocó el borde del cuaderno de bocetos de Lily. Continúo con las ceremonias de homenaje porque es tradición, porque se espera, porque no sé qué más hacer con la eternidad. Cada especie me trae cosas que creen que me impresionarán. Cosas que demuestran su poder, su riqueza, su sofisticación, pero nadie me ha regalado jamás algo que me haya visto a mí. Ni mi trono, ni mi poder. A mí. El tribunal era ahora un caos. Los embajadores susurraban frenéticamente. Las salas menores se miraron entre sí con confusión. Así no hablaba ni actuaba el emperador dragón. Algo fundamental estaba cambiando, y nadie sabía qué significaba. Dragón dirigió su atención a Hayes, quien casi se desplomó bajo el peso de esa mirada. Humano, director Hayes, ¿qué necesita realmente su colonia? Hayes tragó saliva con dificultad. Sus discursos preparados se habían esfumado. Lo único que quedaba era una honestidad desesperada. Necesitamos un mundo. Nuestro barco está dañado. Utilizamos las últimas reservas de combustible de largo alcance para llegar hasta aquí. Somos 3.000 personas, la mayoría familias. Necesitamos un lugar seguro donde aterrizar, un lugar donde podamos construir hogares. No estamos pidiendo caridad. Trabajaremos. Haremos un intercambio. Contribuiremos en lo que podamos. Solo necesitamos una oportunidad. El emperador permaneció en silencio durante un largo rato.
Luego emitió un sonido que podría haber sido una risa, aunque sonó como un trueno lejano. ¿Sabes qué hice antes de convertirme en emperador? Antes de conquistar sistemas y aceptar tributos de miles de mundos, nadie respondía. Nadie lo sabía. Los primeros años de la historia de Dazbon fueron tiempo perdido. Yo era guardián. Mi especie evolucionó para proteger a otras. Éramos grandes y poderosos. Sí, pero usamos ese poder para proteger a los débiles. En algún punto de estos 8.000 años, olvidé que me convertí en lo que otros esperaban. Un coleccionista, un tirano, un ser al que temer y al que apaciguar. Volvió a mirar el dibujo de Lily. Humanos, tendréis vuestro mundo, no en los territorios exteriores. En mi dominio interior, uno de los mejores planetas bajo mi protección. Y más que eso, Duskbone se alzaba, imponente una vez más, pero de alguna manera diferente a antes. Su voz resonó en la sala con absoluta autoridad. Declaro a esta niña humana, Lily, embajadora honoraria con acceso permanente a mi corte. Deseo comprender a esta especie que valora más ver a los demás que impresionarlos, que enseña a sus hijos sobre dragones protectores en lugar de dragones temibles. Se volvió para dirigirse a la atónita asamblea de diplomáticos extranjeros. Quizás sea hora de que las ceremonias de homenaje vuelvan a tener significado. Quizás sea hora de que recuerde quién era antes de convertirme en lo que tú me hiciste ser. Lily apretó con fuerza su cuaderno de bocetos, abrumada pero no asustada. Aye sintió lágrimas en su rostro, aunque no recordaba haber empezado a ver nuestro yin. En ese instante, la galaxia cambió, y todo comenzó con un simple dibujo de un huérfano que vio tristeza en los ojos de un emperador. Las noticias viajaban rápidamente por la galaxia, especialmente cuando eran imposibles de creer. En cuestión de horas, todas las civilizaciones con comunicaciones más rápidas que la luz supieron que el emperador dragón había concedido un favor sin precedentes a la humanidad. En cuestión de días, se convirtió en el único tema de conversación. El Belcrón exigió investigaciones. Las matrices de probabilidad calculadas por Oort intentan comprender qué ventaja poseían estos humanos primitivos. Los Kejin compusieron canciones de confusión y envidia. Mientras tanto, Duskbone hizo algo que no había hecho en más de un siglo. Abandonó su palacio. El mundo que él le concedió a la humanidad se llamaba Verdania en la lengua antigua, un nombre que significa paz verde. Orbitaba una estrella amarilla estable, tenía 3 lunas y poseía ecosistemas tan perfectamente equilibrados que parecían diseñados en lugar de haber evolucionado. Los ríos corrían claros como el cristal. El bosque creció siguiendo patrones ancestrales. Las montañas se alzaban con precisión geológica. Era el tipo de mundo por el que los imperios entrarían en guerra. Los viajeros esperaban llegar a un amplio valle rodeado de colinas que los protegerían del clima adverso. Por primera vez en la historia colonial de su especie, 3.000 humanos pisaron un suelo que no era la tierra. Los niños corrían por un césped que se parecía mucho, pero no del todo, al de su casa. Los adultos lloraron al contemplar una puesta de sol que prometía un mañana. Hayes organizó la colonia con la eficiencia de alguien que aún no podía creer su suerte. Establecieron refugios temporales mientras planificaban estructuras permanentes. Instalaron sistemas de purificación de agua aunque los arroyos salían limpios, crearon perímetros de seguridad a pesar de que no existían amenazas aparentes. Seguía esperando que ocurriera algo peor. Estuve esperando a que Drazbon cambiara de opinión. Pero el emperador dragón no cambió de opinión. En cambio, él visitó. Su llegada debería haber aterrorizado a todo el mundo. Una criatura más grande que el edificio más grande de la colonia, que descendía del cielo con alas que oscurecían el sol. Pero aterrizó suavemente en el centro del valle y se acomodó en una posición de descanso que lo hacía parecer menos un dios visitante y más alguien que pasaba a ver cómo estaban los vecinos. Lily fue la primera en acercarse a él, lo que no sorprendió a nadie. De alguna manera, ella se había convertido en el puente entre la humanidad y este ser ancestral. Llevaba consigo su cuaderno de bocetos como siempre,
que ahora contenía nuevos dibujos de su nuevo mundo. Yo dibujé las montañas, dijo, mostrándole una página. Y la forma en que se ven las 3 lunas por la noche y los pájaros de aquí, son diferentes de los pájaros terrestres. Sus alas tienen plumas adicionales. Draasbon examinó cada dibujo con genuino interés. Captas bien el movimiento. Este pájaro parece que está a punto de alzar el vuelo. Otros humanos se fueron acercando poco a poco, la curiosidad venciendo la cautela. Los niños fueron lo primero, como suelen ser los niños, atraídos por la facilidad con la que Lily se desenvolvía con esta criatura enorme. Los adultos los seguían, listos para arrebatar a sus hijos al primer signo de peligro que nunca llegó. El emperador dragón formuló preguntas, sencillas al principio. ¿Qué comían los humanos? ¿Cómo elegían a sus líderes? ¿Cómo eran sus familias? Luego, preguntas más profundas. ¿Con qué soñaban? ¿Qué les hizo reír? ¿Qué es lo que temen? En las semanas siguientes, esto se convirtió en rutina. Drasbaug visitaría el valle, se asentaría allí y los humanos se reunirían a su alrededor. Algunos trajeron comida para compartir, enseñándole así sobre la gastronomía humana. Otros trajeron instrumentos musicales y tocaron canciones que habían viajado desde la tierra. Algunos simplemente hablaron, contando historias sobre sus vidas, sus esperanzas, sus frustraciones con los techos que goteaban y los niños obstinados. Aprendió sobre el concepto humano tal como la larga vida le había hecho olvidar. La idea de que el hogar es algo más que un simple lugar. La familia es más que un vínculo genético. La esperanza es algo que se puede perder y volver a encontrar. Lily se convirtió en su compañera habitual durante estas visitas. Ella se subía a su pata delantera usando sus escamas como escalones y se sentaba donde podía ver sus ojos galácticos mientras hablaban. Le habló de sus padres, del dolor que no desaparecía pero que se iba apagando, de cómo el dibujo la ayudaba a recordar los buenos momentos sin ahogarse en los tristes. Mi madre solía decir que los sentimientos eran como el clima, dijo Lily una tarde, mientras sombreaba un boceto del propio Draason. A veces hay tormenta, a veces hace sol, pero siempre cambia si esperas. El truco consiste en no tomar decisiones importantes durante las tormentas. Draason permaneció en silencio durante un rato. Entonces dijo algo que no le había contado a nadie en miles de años. Una vez tuve una familia, otros dragones. Volamos juntos, protegimos mundos juntos, pero el poder cambia las cosas. Me hice más fuerte. Empezaron a desconfiar de mí. Al final, me volví demasiado poderoso para ser el igual de alguien, demasiado peligroso para ser amigo de alguien. Me quedé solo en la cima, y me dije a mí mismo que así es como se suponía que debían ser los emperadores. Eso suena como una tormenta, dijo Lily en voz baja. Una muy larga. Sí. 3.000 años de tormenta. Bueno, Lily dejó el lápiz. Quizás solo necesites esperar a que cambie y quizás hacer cosas que aceleren el cambio, como visitarnos, como hablar con la gente en lugar de solo aceptar su tributo. Fue un simple consejo de un niño que solo había vivido 11 años. Pero Duskbone se encontró considerándolo seriamente. Había sido emperador durante tanto tiempo. Había olvidado que podía elegir ser otra cosa. O al menos algo más. Comenzó a realizar cambios en su tribunal. Al principio, pequeñas. De hecho, examinó los tributos que traían los seres, preguntando por su significado en lugar de por su valor material. Habló con los embajadores en lugar de despedirlos. Aprendió los nombres de funcionarios judiciales a los que había ignorado durante siglos. El ala menor estaba confundida. Los demás dragones no comprendían esta nueva versión de su emperador. A algunos les gustó, otros conspiraron en su contra, preocupados por lo que estos cambios podrían significar para las estructuras de poder en torno a las cuales habían construido sus vidas. Mientras tanto, la colonia humana en Verdania creció. Construyeron casas que perdurarían, cultivaron tierras fértiles, establecieron escuelas para sus hijos, y cada pocos días su enorme protector los visitaba,
atraído por algo que había echado de menos durante milenios sin saberlo. Conexión, propósito, la sensación de ser visto como algo más que simplemente poderoso. Lily siguió dibujando. Su cuaderno de bocetos estaba lleno de imágenes de su nuevo mundo y del dragón que se lo había dado. Estaba trabajando en algo especial. Aunque no le contaría a Dasbón qué sorpresa supondría para alguien que probablemente ya había visto todas las sorpresas que el universo podía ofrecer. Ella no sabía que el universo estaba a punto de ofrecerle una más. Una que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Una que ya se estaba gestando en las partes más profundas del espacio, donde incluso los dragones temían mirar. Las redes de sensores lo detectaron primero. Las matrices situadas en los confines de la galaxia, diseñadas para vigilar invasiones o desastres naturales, registraron algo que hizo que sus sistemas automatizados enviaran alertas prioritarias a través de todos los canales de comunicación. Algo se movía en las zonas muertas donde incluso las luces luchaban por existir. Duskbone recibió la alerta durante una de sus visitas a Verdania. Había estado observando a Lily enseñar a niños humanos a dibujar, divertido por la seria concentración que ponían en simples bocetos. El mensaje hizo que sus escamas cambiaran a colores que significaban peligro en la antigua lengua de los dragones. Colores que la humanidad jamás había visto en él. «Debo regresar al palacio», dijo bruscamente. Lily levantó la vista de su dibujo, presintiendo de inmediato que algo andaba mal. «¿Qué ha ocurrido?» «Algo antiguo, algo que creíamos perdido para siempre». Se marchó sin dar más explicaciones. Sus alas lo elevaron al cielo a una velocidad inalcanzable para el ojo humano. En cuestión de horas, todas las grandes civilizaciones recibieron una convocatoria. No una petición, no una invitación. Un consejo obligatorio en el palacio del emperador dragón. El primero convocado en la memoria reciente. La sala del consejo tenía capacidad para miles. Se llenó rápidamente de representantes que ignoraban la posible crisis que justificara tal reunión. Los Belcrón llegaron con sus fuerzas militares. Los Ort trajeron a sus analistas temporales. Los Kejin llegaron con su coro, quizá con la esperanza de ahuyentar con su canto cualquier problema surgido. Dasbón se presentó ante ellos. Y por primera vez desde que comenzó su transformación, lucía como el temible emperador de antaño. Su voz denotaba acero y un miedo ancestral. El colectivo del vacío ha regresado. La sala estalló en júbilo. Algunas especies desconocían su significado, pero muchas otras sí. Las civilizaciones más antiguas conservaban registros, fragmentarios y aterradores, de la última vez que el vacío había despertado. Hace 50.000 años, habían consumido un tercio de la galaxia antes de ser detenidos por una coalición que apenas sobrevivió. «Eso es imposible», dijo el embajador Belcrón, aunque su voz temblaba. El vacío fue relegado a un estado de letargo. Las barreras deberían haber resistido durante millones de años. Deberían, asintió Draasbón con gravedad. No lo hicieron. Ya están emergiendo en 17 sectores. Fuerzas de reconocimiento primigenias. La flota principal le seguirá en cuestión de meses. Mostró imágenes capturadas por las redes de sensores. Naves, si es que podían llamarse así, hechas de ausencia en lugar de materia. No reflejaban luz ni energía. La consumían. Consumían todo lo que tocaban. Planetas, estrellas, incluso el espacio entre ellos. El vacío no conquistó, borró. Los antiguos registros dicen que ya fueron derrotados, dijo un representante Ort. Podemos usar los mismos métodos. Los antiguos registros están incompletos, replicó Draasbón. Sabemos que la coalición tuvo éxito. No sabemos exactamente cómo. Las especies que lideraron esa lucha ahora están extintas. Su conocimiento se ha perdido. Entonces lucharemos con todo lo que tenemos, declaró Belcrán. Flotas combinadas, nuestras mejores armas, ataques coordinados. Eso ya se intentó en las primeras batallas la última vez. Alimentó aún más el vacío.
Consumen agresión, se fortalecen con la dominancia. Combatirlos de la forma tradicional solo les beneficia. El consejo se sumió en el caos. Todos gritaban planes que se contradecían entre sí. Viejas rivalidades y sospechas resurgen bajo presión. Algunas especies culpaban a otras por no mantener las barreras. Algunos sugirieron replegarse a sectores fortificados y abandonar el resto. Algunos simplemente entraron en pánico. Él estaba de pie en la sección humana, pequeña e insignificante entre los antiguos imperios. Pero escuchó con atención, su mente analítica procesando los fragmentos de información. Había algo en esto que me resultaba familiar. No por ningún entrenamiento militar, sino por algo más, algo reciente por lo que solicitó permiso para hablar, permiso que técnicamente se concedía a todos los miembros del Consejo, pero que rara vez utilizaban las especies menores. Para su sorpresa, Dasbon lo reconoció de inmediato. Los humanos desean contribuir. Por favor, director Hayes. Hayes sintió que miles de ojos alienígenas se volvían hacia él. Se aclaró la garganta y habló con claridad. No soy estratega militar, pero he pasado los últimos meses viendo algo que parecía imposible. Observar cómo civilizaciones aisladas comienzan a cooperar porque una persona eligió la conexión en lugar del dominio. ¿Y si esa es la respuesta? ¿Cooperación? El embajador de Belcrón se mostró escéptico. Obviamente estamos cooperando. Este consejo lo demuestra. No. Hayes negó con la cabeza. Estáis reunidos aquí, pero seguís pensando como imperios separados. Estás pensando en tus flotas, tus armas, tus territorios. ¿Y si el vacío se alimenta de ese aislamiento y dominio? ¿Y si la antigua coalición ganó porque realmente se unificó? Eso es mera especulación. Alguien gritó desde la multitud. Lo mismo ocurre con todo lo demás, rebatió Hayes. No sabemos cómo combatir el vacío con armas. Pero sí sabemos que no podría consumir todo lo que creó la antigua coalición. ¿Y si crearan una conexión genuina? No solo una alianza militar, sino una cooperación real. Los ojos galácticos de Drask Von se enfocaron en la bruma con repentina intensidad. Continuar. La humanidad lo ha estado haciendo a pequeña escala. Especies que apenas se conocían compartían conocimientos libremente. Dragones visitando humanos. Mezcla de culturas. Se forman relaciones reales. ¿Y si hiciéramos eso a escala galáctica? ¿Y si construyéramos algo tan conectado, tan cooperativo, que el vacío no pudiera procesarlo? La sala se llenó de discusiones. La idea parecía absurda, ya que las civilizaciones construidas sobre jerarquías cuidadosas y fronteras protegidas, que comparten sus tecnologías y confían en sus rivales, se vuelven vulnerables entre sí. Pero Drask Baugen asentía lentamente. Los antiguos registros mencionaban algo, una frase que nunca se explicó. Llamaron a su defensa el Gran Tejido. Ni la Gran Flota ni el Gran Ejército. El Gran Tejido. Entrelazando los hilos, dijo Hayes. Fortalecer algo a partir de hebras separadas. Esto es una tontería, declaró aquel Inelder. Nos enfrentamos a la extinción, ¿y ustedes quieren que tengamos intercambios culturales? Dasbon se irguió hasta alcanzar su máxima altura. Cuando hablaba, su voz tenía el peso de 8.000 años. Probaremos el enfoque humano, no porque sea seguro que funcione, sino porque todo lo demás está destinado al fracaso. Ordeno el intercambio inmediato de conocimientos entre todas las especies aliadas. Tecnología, cultura, información estratégica, todo. Eso no se puede ordenar, protestó uno de los miembros del ala menor. Algunos conocimientos son demasiado valiosos para compartir, demasiado peligrosos. Puedo y lo haré, comenzando con la tecnología de los dragones. Empezando por mí. El ayuntamiento estalló en protestas, pero Dasbon ya había tomado su decisión. Había pasado 3.000 años aceptando tributos, acaparando poder, manteniéndose solo en la cima. Ahora haría lo contrario.
Él daría libremente y esperaría que los antiguos dragones que una vez protegieron a otros hubieran sabido algo, ya que el emperador mismo había olvidado que yo y la sección humana. Hayes sintió partes iguales de esperanza y terror. Acababan de comprometer a la galaxia en un experimento sin precedentes, y tenían meses, tal vez semanas, para que funcionara antes de que el vacío llegara con toda su fuerza. La transformación se produjo más rápido de lo esperado, aunque no sin resistencia. A los pocos días de la orden de Dras-Baugen, las bases de datos de tecnología dragón se abrieron a todas las especies aliadas. Métodos de fabricación que se han guardado celosamente durante milenios. Sistemas de navegación capaces de calcular saltos a través de dimensiones. Diseños de armas que hacían que las armas convencionales parecieran juguetes. Algunos dragones, especialmente entre los del ala menor, se negaron a obedecer. Lo consideraron una traición a su especie. Una facción liderada por un dragón llamado Ort intentó sellar sus archivos, alegando motivos de seguridad. Dasbon se encargó personalmente de ellos, presentándose ante su fortaleza con un ultimátum. Comparte o serás exiliado. La cooperación ya no era opcional. Otras civilizaciones siguieron su ejemplo con diversos grados de reticencia. Los Belcrón desataron sus técnicas de metal viviente. Los Ort compartían cálculos temporales que podían predecir los movimientos de la flota. Los Kejin enseñaron a otras especies sus armónicos dimensionales. Cada día traía consigo nuevos intercambios, nuevas alianzas, nuevas formas de combinar tecnologías que nunca antes habían interactuado. La humanidad se volvió crucial para el esfuerzo de maneras inesperadas. Hayes descubrió que los humanos tenían talento para traducir marcos conceptuales entre diferentes especies. Un ingeniero Belcrón y un científico Ort podrían tener dificultades para comunicar sus ideas entre sí, pero un coordinador humano podría salvar esa brecha. No porque los humanos fueran más inteligentes, sino porque eran lo suficientemente recientes como para no tener ideas preconcebidas sobre cómo debían funcionar las cosas. Lily se encontró viajando al palacio con regularidad. Ahora formó parte de un pequeño equipo que ayudó a facilitar estos intercambios. Con 12 años, técnicamente era la embajadora más joven de la historia galáctica. Llevaba su cuaderno de bocetos a todas partes y utilizaba los dibujos para explicar conceptos cuando las palabras no bastaban. Así, decía ella, esbozo rápido. Los Belcrón perciben el tiempo como un río que fluye en una sola dirección. El caballo lo ve como una telaraña que se ramifica por todas partes. ¿Pero qué pasaría si los combinaras? Un río que se divide y se vuelve a unir. Los ingenieros de ambas especies se inclinaban sobre sus sencillos dibujos. Y de alguna manera, en ese espacio común de imágenes básicas, encontrarían formas de fusionar sus tecnologías. Lily nunca llegó a comprender del todo por qué su método funcionaba, pero funcionaba. Mientras tanto, el vacío avanzaba. Diariamente llegaban informes de sistemas que se quedaban sin conexión. Las fuerzas de exploración consumieron colonias más pequeñas, poniendo a prueba las defensas cada vez más fuertes. La flota principal aún tardaría meses en llegar, pero esos meses estaban pasando rápidamente. Dras-Bond presionó más a la alianza. Organizó ejercicios de entrenamiento conjuntos en los que barcos de diferentes civilizaciones volaban en formaciones mixtas. Al principio, fue un caos. Estructuras de mando contradictorias, protocolos de comunicación incompatibles, barcos que casi chocaban porque interpretaban de forma diferente las maniobras básicas. Pero poco a poco, con mucho esfuerzo, mejoraron. Un capitán Belcrón aprendió a confiar en los instintos de un navegante humano. Un comandante de la Ortfle descubrió que los operadores de sensores Kejin podían detectar cosas que sus instrumentos no detectaban. Los dragones, que habían volado solos durante siglos, comenzaron a coordinarse con naves aliadas más pequeñas, utilizando sus enormes formas para proteger a las naves vulnerables. El verdadero avance provino de una fuente inesperada. Una colonia humana en Verdania, una antigua maestra llamada Ruth,
dirigía programas de intercambio cultural para niños de diferentes especies. Tenía niños de 6 civilizaciones diferentes viviendo en el mismo complejo educativo, aprendiendo juntos. Un día los grabó jugando a un juego que ellos mismos habían inventado. Utilizaba reglas estratégicas de Belcrón, conceptos de probabilidad ecuestre, dinámicas de trabajo en equipo humanas y resolución creativa de problemas de Keijin. El juego no tenía sentido para ninguna especie en particular, pero los niños lo jugaban perfectamente juntos. Ruth envió la grabación a Hayes con una simple nota. Así es como luce el gran tejido. Hayes se lo mostró a Duskbone, quien observó a los niños jugar con creciente fascinación. No solo estaban cooperando. Habían creado algo nuevo, algo que existía en el espacio entre sus diferentes formas de pensar, algo que era más que la suma de sus partes. Esto, dijo Drashbone en voz baja. Esto es lo que el vacío no puede consumir. Inmediatamente ordenó que la estrategia se replicara en toda la alianza. No solo cooperación militar, sino una auténtica integración cultural. No se trata solo de compartir información, sino de crear nuevos marcos que pertenezcan a todos. Y ninguna especie que haya sido rival durante miles de años comenzó a enviar a sus jóvenes a aprender juntos. Científicos de diferentes ámbitos colaboraron en proyectos que requerían formas de pensar completamente nuevas. Los artistas combinaron sus tradiciones en obras que no podían ser etiquetadas como pertenecientes a ninguna cultura en particular. El dragón de alas menores que inicialmente se había resistido sorprendió a todos al convertirse en uno de los participantes más entusiastas. Tras trabajar con un equipo mixto de ingenieros para resolver un problema de armonización de blindaje, le confesó algo a Duskbone. Había olvidado lo que se siente al trabajar con otros por algo más grande que yo mismo. Pensaba que proteger nuestro conocimiento nos hacía fuertes, pero compartirlo nos hace más fuertes. No todos se convirtieron tan fácilmente. Algunas facciones continuaron resistiendo. Algunas especies guardaban celosamente sus secretos más preciados. Los viejos prejuicios no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero la dirección era clara. La galaxia se estaba entrelazando de maneras nunca antes vistas. Entonces, la flota principal del vacío llegó antes de tiempo. El sensor emitió alertas simultáneas en todos los sistemas. Ya no faltan meses, sino semanas. El vacío se había acelerado. Tal vez presienten que algo está cambiando en la galaxia. Tal vez atraídos por toda esta nueva cooperación. La forma en que un depredador se siente atraído por el olor de las presas que se reúnen. Las flotas aliadas se apresuraron a tomar posiciones defensivas. Miles de naves de cientos de especies dispuestas en formaciones que apenas habían terminado de practicar. Drashbone lideraba desde el frente, su enorme figura flanqueada por alas de dragón a un lado y destructores humanos al otro. Una combinación imposible que, de alguna manera, parecía correcta. Lily estaba oficialmente en el buque insignia como enlace cultural, pero en realidad porque Drashbone se había vuelto muy protector con ella. Se quedó de pie junto a una ventana de observación, con su cuaderno de bocetos aferrado al pecho, observando cómo la flota del vacío emergía del espacio oscuro. Parecían agujeros en la realidad. Naves que eran ausencias rodeadas por la muerte de la luz. Dondequiera que se movían, el espacio mismo parecía gritar. Los planetas que encontraban en su trayectoria simplemente dejaban de existir, consumidos de forma tan completa que incluso sus historias resultaban cuestionables. Ay permanecía de pie junto a ella, pálido pero firme. ¿Estamos preparados para esto? Lily observó la flota que los rodeaba. Especies que se odiaban entre sí aprenden a volar juntas. Tecnologías que nunca deberían funcionar en combinación. De alguna manera, funcionan. El comienzo de algo que podría ser el gran tejido que crearon los antiguos. No lo sé, admitió, pero creo que estamos a punto de descubrir qué es lo que realmente hemos construido. La flota del vacío aceleró hacia ellos, hambrienta de todo en lo que se habían convertido. El primer encuentro les enseñó todo lo que necesitaban saber sobre cómo no luchar contra el vacío.
Un grupo de batalla Belcrón, confiado en sus nuevas armas, lanzó un ataque coordinado contra un grupo de exploradores del vacío. Sus naves se movían en formación perfecta, disparando armas que combinaban 3 tecnologías diferentes en rayos devastadores. El vacío lo consumió todo: la energía, la agresividad, el dominio desplegada en ese ataque. Los barcos ausentes se volvieron más grandes, más oscuros, más hambrientos. Respondieron simplemente estando cerca de las naves Belcrón y 3 naves no fueron destruidas, borradas, desaparecidas tan completamente que los registros de la flota no podían recordar que alguna vez hubieran estado allí. Drask Baugen observaba desde el centro de mando, sus escamas cambiando a colores de profunda reflexión. La agresión los alimenta. El dominio los hace más fuertes. Lo sabíamos. Necesitamos un enfoque diferente. Lily había estado estudiando los antiguos registros, lo poco que existía de la antigua guerra. Algo en la frase gran tejido le seguía inquietando. No solo trabajar juntos, sino crear algo específico, algo que el vacío no podría procesar. Dibujaba distraídamente, intentando resolver el problema visualmente. Su mano dibujaba figuras sin pensarlo conscientemente. Líneas separadas que se unieron, se cruzaron, se apoyaron mutuamente. No es una formación de batalla. Otra cosa. Hayes miró por encima del hombro y se quedó muy quieta. Eso es todo. Eso es lo que nos ha faltado. ¿Qué? Lily miró el suyo, dibujando con confusión. Nos hemos estado preparando para luchar contra ellos. Incluso con cooperación, seguimos pensando en el combate. ¿Pero qué pasaría si no lucháramos en absoluto? ¿Y si simplemente existimos de una forma que no puedan consumir? El concepto se extendió por la estructura de mando más rápido de lo que cualquier orden podría haberlo hecho. Las especies que habían estado organizando patrones de ataque comenzaron a discutir algo completamente diferente. ¿Y si crearan una red viviente? ¿Y si se entrelazaran tan fuertemente que el vacío no pudiera encontrar hilos individuales que consumir? Drasbon lo comprendió inmediatamente. Requería una vulnerabilidad a una escala que lo aterrorizaba. Compartir no solo tecnología, sino esencia. Los dragones poseían un poder que otras especies no podían igualar, pero usarlo como un garrote alimentaría el vacío. Utilizarlo como base para que otros construyan sobre ella podría crear algo indigesto, lo que sugiere que tomó la decisión más difícil de sus 8.000 años. Abrió su propia conciencia a la red, compartió su poder directamente con la flota aliada, se hizo vulnerable de maneras que podrían haberlo destruido si alguien hubiera traicionado esa confianza. Otras especies sintieron lo que él había hecho, sintieron el riesgo que estaba corriendo, y una a una lo siguieron. Los Belcrán compartían su metal viviente a nivel celular, permitiendo que fluyera a través de las naves aliadas. Los Zord abrieron su conciencia temporal, permitiendo que otros percibieran los futuros ramificados que ellos veían. Los Keyins entonaban armonías que resonaban en cada conciencia conectada a la red. La humanidad aportó algo menos tangible, pero igualmente vital. Tenían experiencia con la diversidad de la que carecía la mayoría de las especies. La Tierra les había enseñado cómo diferentes grupos podían mantener sus identidades mientras construían algo compartido. Se convirtieron en el marco que mantenía unida la red. La capa de traducción que ayudó a todos los demás a comunicarse a este nivel profundo. Lily sintió que sucedía. Sintió que su mente tocaba algo vasto y complejo. Miles de conciencias, diferentes pero conectadas. No fusionados en una sola cosa, sino entretejidos. Cada hilo era distinto, pero formaba parte de un patrón que era más que la suma de todos ellos. La flota del vacío impactó esta red como una ola que golpea una playa hecha de conexiones en lugar de arena. Intentaron consumirlo, pero no había nada lo suficientemente separado como para aferrarse. Intentaron dominar, pero la red no tenía jerarquía que explotar. Intentaron eliminar componentes individuales, pero cada pieza estaba sostenida por miles de otras. Donde el vacío tocó la red aliada, sucedió algo imposible.
La ausencia significaba algo que no podía procesar. No se trata de materia o energía pura, sino de la relación misma. Los vínculos entre las diferentes especies, la confianza que habían forjado, la cooperación que existía en el espacio entre los seres individuales. El vacío retrocedió, no exactamente, sino como algo que hubiera tocado el fuego por primera vez. Sus naves parpadeaban con incertidumbre. La ausencia se encuentra con algo que se niega a estar ausente. Das Boon, cuya conciencia se extendía por toda la red, comprendió lo que estaba sucediendo. El vacío consumía las cosas aislándolas. Hicieron que cada componente luchara por separado y luego lo eliminaron. Pero la red no podía aislarse porque existía en las conexiones entre las cosas, no en las cosas mismas. Alto, ordenó a través de la red. No ataques. Simplemente existir. Simplemente seamos lo que nos hemos convertido. Fue más difícil que luchar. Todos sus instintos les gritaban que contraatacaran aquello que los había amenazado. Pero resistieron. Mantuvieron la red. Continuaron siendo esa cosa imposible que habían creado juntos. Pasaron las horas. La flota del vacío probó diferentes enfoques. Intentaron encontrar puntos débiles en la red, recurrieron a la fuerza bruta e intentaron la infiltración sutil. Nada funcionó. No podían consumir lo que no podían separar. Y no podían separar lo que existía como conexión pura. Finalmente, de forma gradual, el vacío comenzó a retroceder hacia las zonas muertas de las que había surgido. No derrotados exactamente, sino repelidos por algo que no pudieron superar. Algo que podría haber sido similar a lo que creó la antigua coalición hace 50.000 años. La red se mantuvo activa durante días después de que el vacío desapareciera, hasta que todos estuvieron seguros de que realmente se habían ido. Luego, lenta y cuidadosamente, comenzaron a separarse de nuevo en individuos. Pero algo permaneció, un recuerdo de conexión, una comprensión de en que podrían convertirse cuando eligieran la cooperación en lugar del dominio. Das Boon se encontró transformado de maneras que iban más allá de su reciente transformación. Había compartido el poder con otros y no se había visto disminuido. Había sido vulnerable y no había sido destruido. Recordaba cómo era su especie antes de que el imperio los convirtiera en tiranos. Las ceremonias de homenaje concluyeron oficialmente un mes después. En su lugar surgió algo nuevo. Un encuentro donde las especies se compartían libremente. Donde los regalos significaban conexión en lugar de apaciguamiento. Donde la fuerza se medía por lo que dabas, no por lo que tomabas. Lily, que ahora tiene 13 años, asistió a la primera ceremonia nueva con su cuaderno de bocetos. Ella había dibujado algo especial para Das Boon. Mostraba innumerables especies volando juntas en un patrón que parecía aleatorio hasta que uno se alejaba y veía la imagen completa. Entonces se podía ver que formaba la figura de un dragón, no elevándose por encima de ellos, sino volando entre ellos, apoyándolos, protegiéndolos, no mediante el dominio, sino por elección propia, que Dusk Vaughan guardaba en sus aposentos personales, justo al lado del primero que ella le había regalado. Su colección finalmente había encontrado sus tesoros más preciados. No son símbolos de poder, sino recordatorios de conexión. Años más tarde, cuando Lily tuvo hijos propios, llevó a su hija a conocer al emperador. La niña le entregó un dibujo suyo. Distinto tema, misma honestidad sencilla, misma voluntad de ver a la persona en sí misma, y no solo su poder. Dusk Boon sonrió. Un gesto que aún sorprende a quienes recuerdan al frío emperador de antaño. Aceptó el dibujo con la reverencia que otros podrían reservar para cristales temporales o armonías dimensionales. Porque finalmente había aprendido lo que de verdad importaba. No lo que acumulaste, sino lo que compartiste. No se trata de cuánto poder tenías, sino de cómo elegiste usarlo. No estar solo en la cima, sino volar junto a otros que te vieron como realmente eras. La galaxia había sido tejida de nuevo. Y todo comenzó con un huérfano que le dio a un emperador el único regalo que realmente necesitaba.
El don de ser visto.